923laradio.com.ar www.923laradio.com.ar. ¿Y vos? Fin de espacio publicitario. Seguimos en Parador 92.3 hasta las 14. Proyecto Educar 2050 es una asociación civil, una de las más importantes en educación del país, y quien es el presidente de Proyecto Educar 2050 es Manuel Álvarez Tronje. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, soy Liliana Barani. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Manuel, vamos a contar entonces qué es exactamente Proyecto Educar 2050. ¿Cómo no? Bueno, como el nombre lo indica, Proyecto Educar está mirando al largo plazo y está mirando mejorar la educación del país con un plan hacia el 2050. Obviamente que parece muy lejos, pero los chicos que están hoy en el jardín de infantes son los chicos que nos van a gobernar en el 2050. Entonces, desde ese punto de vista, la mirada de la asociación es empezar a trabajar ya sobre un déficit que tenemos en Argentina, que es la calidad educativa. Ajá. Eso lo hacemos a través de diferentes ejes de acción, pero fundamentalmente nosotros intentamos concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la política pública en educación, es decir, sobre la incidencia que tenemos que tener para que haya mejor política educativa. Uh-huh. Y esto partiendo de la base de que tenemos hoy un problema que por ahí no vemos o no queremos ver, que siempre lo decimos, ¿no? Pero es prácticamente estos números los que más nos golpean. Casi un 70% de los adolescentes argentinos no puede resolver un ejercicio de matemática simple, o el 54% no comprende lo que lee, de acuerdo a los test internacionales. Y esto viene sucediendo en los últimos 12 años, según las mediciones, las evaluaciones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, la situación desde el punto de vista de educación en Argentina tiene muchos desafíos. Se han hecho cosas, y se han hecho cosas muy buenas, pero la realidad hoy es que Argentina está 59 en el mundo, entre 65 países que se evalúan consistentemente durante este tiempo. Está 9ª en Latinoamérica en algunas de las materias que le toman, en Latinoamérica, no en el mundo. Con lo cual todo esto nos tiene que llevar a levantar la voz y pedir mejor educación y pensar en nuestros hijos y nietos, ¿no? Ese es un poco el espíritu de lo que viene haciendo Educar. Te lo quiero hacer muy sintético, ¿no? Hay mucha historia detrás, pero por lo menos esto para que se entienda. ¿Qué son las pruebas TERCE? Mira, las TERCE se llaman así porque es la tercera evaluación regional y comparativa de Latinoamérica. Uh-huh. Hubo una primera, una segunda y una tercera. La tercera fue del 2013 y se acaban de entregar los resultados. La primera fue en el año 97, Argentina estaba segunda detrás de Cuba, y como te decía recién, en las TERCE nosotros estamos 9º en Latinoamérica en matemáticas o en ciencias, ¿no? Estamos mucho mejor en escritura, por ejemplo, o en algunas cosas mejor en lengua o en ciencias. Pero la verdad es que estas pruebas lo que hacen es evaluar cómo está la calidad educativa del continente, de nuestro continente, que también hay que saberlo, no está bien en el mundo. O sea, si vos comparás Latinoamérica con Shanghái o con Europa, con el mundo desarrollado, Latinoamérica no está bien, está siempre en las últimas posiciones. ¿Y dentro de Latinoamérica nosotros cómo estamos? Es lo que te contaba recién. ¿Novenos? ¿A eso te referís? Sí. ¿Quién está primero? Mira, ahora en las últimas evaluaciones Chile, porque Cuba no se presentó, pero Chile está lejos, ¿entendés? Primero, y estaba menos abajo de nosotros en el año 97, en las evaluaciones PERCE, que se llamaban primera evaluación regional, ¿entendés? Entonces después, arriba nuestro, hay varios de estos países, en este caso Chile, Costa Rica, México, Uruguay, están por encima en todas las materias evaluadas, y en las otras, dependiendo cuál, en algunas estamos más arriba que Colombia, en otras más abajo que Perú, digamos, dependiendo de de cada evaluación en particular, ¿no? Manuel, ¿qué habría que hacer para colocar a la Argentina entre los mejores países? Claro, entre esos que dejar de estar como 9º y subir, alcanzar a Chile, por ejemplo. Sí. Mira, hay que hacer cosas sistémicas, no es solo una cosa, pero tenemos que reaccionar como sociedad para pedir estas cosas. Primero que nada, yo creo que lo que tenemos que entender en Argentina, generalmente este es un test que para la audiencia va a ser interesante. Cuando uno le preguntan cómo está la educación en Argentina, la gente te contesta primero por el hijo, y dice, mis hijos están bien en educación. Y cuando le preguntan por la Argentina, te dicen, no, la educación está muy mal. Y la verdad es que eso es porque no vemos el contexto global, el contexto es que estamos mal.
¿Qué es lo que hay que hacer? Primero es atacar la desigualdad educativa. ¿Entendés? Argentina tiene escuelas en situación muy vulnerable que no están bien tratadas, cuando justamente la ley dice lo contrario. Estas escuelas más vulnerables tienen que tener los mejores docentes, la mejor infraestructura, los mejores libros, el mejor acceso a internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que atacar, en primer lugar, la desigualdad. Después tenemos que atacar la formación de los docentes, ¿entendés? Porque el derecho que está asegurado en la Constitución es el derecho de aprender, que viene al lado del derecho de enseñar. Tal cual. Cuando tenemos un problema de aprendizaje, también tenemos un problema de enseñanza. Entonces, casi toda la doctrina internacional te dice, mira, lo que deben hacer primero que nada es focalizar en la enseñanza, y que la enseñanza sea mejor. Y para eso tenemos que fortalecer la formación de los docentes. Después tenemos que trabajar, por ejemplo, más en primera infancia. Sí, claro, la base, en el mundo, ¿no? Claro, hay pruebas en el mundo, viste que los chicos mejor estimulados desde los primeros años van a ser mejores estudiantes. Entonces, por eso te decía al comienzo lo de 2050, tenemos que actuar ya sobre la primera infancia. Argentina en su ley dice que desde los 45 días en adelante ya es el nivel inicial. Bueno, tenemos que empezar a actuar ahí, y sobre todo en estas regiones, como te contaba antes, de más vulnerabilidad. Porque esto es lo que nos duele como argentinos, ¿entendés? Que la educación, que tiene que ser igualitaria, sea tan diferente en el país. Sí, y además ustedes están haciendo como un trabajo extra, ¿no? Porque creo que debería ser función del Estado, ¿no? Elevar la calidad educativa, o que la calidad educativa sea de excelencia. La ley lo garantiza y te asegura esta garantía de la educación como una obligación impostergable del Estado. Evidentemente los padres y los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Nosotros, desde Educar 2050, este año lanzamos una campaña que se llama Yo Voto Educación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso? Que la gente en un año eleccionario tiene que ponerle prioridad a la educación y reclamar en voz alta esta, digamos, prioridad. Porque esto está en la ley, ¿entendés? Y vos, detrás de todos los problemas por los que decidís tu voto, sea la inseguridad, el desempleo, o el subdesarrollo, digamos, que tenemos como país, o el reclamar por la pobreza, etcétera, debajo de todo ese iceberg, la fuerza fundamental está en la educación. La educación es la verdadera locomotora que nos tiene que llevar al desarrollo como país. Entonces decimos, cuando votes, votá por la educación, porque quiere decir que a tu candidato le vas a pedir resultados, es decir, le vas a decir cómo está la educación, qué han hecho por la educación, qué se proponen hacer por la educación. Frente a este problema, ¿cómo van a fortalecer la capacidad de los docentes? ¿Cómo van a pagarle? ¿Cómo va a ser el cumplimiento de los 180 días o de los 190 días que exige el Consejo Federal de Educación? ¿Por qué no se cumplen? Y si no se cumplieron, ¿por qué después no fueron para atrás y pudieron, digamos, cumplir todo lo que no se había dado por problemas de huelgas o por X problemas? Todas esas cosas tienen que estar detrás de una voluntad del ciudadano común, es decir, yo voto educación, yo reclamo educación. Claro. Y de esto escuchamos hablar poco, lamentablemente, en la campaña. ¿Dónde pueden conocer más sobre ustedes, sobre Proyecto Educar 2050? Mira, esencialmente Manuel, en nuestra web, www.educar2050.org.ar, de allí los va a derivar a esta campaña que estamos haciendo del Yo Voto Educación, donde hay muchos actores, deportistas, etcétera, que ya están saliendo con la foto y la manito del Yo Voto Educación, y después, especialmente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pero que también te deriva la página. Y lo que queremos es luchar por este sueño. La Argentina no puede estar en una situación como la que estamos hoy, educativa en el mundo, en Latinoamérica, y tenemos que pelear juntos para lograrlo. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. No, por favor, Liliana, gracias. Adelante con el trabajo. Gracias. Manuel Álvarez Tronje es presidente de Proyecto Educar 2050. Desde Buenos Aires y para vos, estamos